Día Mundial de Educación para la Paz. Los dientes nunca pelearán con la lengua, dice un proverbio marfileño. Marc Levit relata sobre ese principio en un programa de conversaciones por la paz. Marc tiene más de 25 años de experiencia ayudando equipos multiculturales en 6 continentes a alcanzar su potencial y maximizar su productividad. Sus clientes incluyen algunas de las principales corporaciones de Europa. En África convirtió sus habilidades de entrenador en un ejercicio de consolidación de la paz llamado Conversaciones en Paz. Aquí está Marc Levit en una mesa redonda con otros constructores de paz. Damas y caballeros, Marc Levit. Gracias, Michael. Me siento muy honrado de estar con todos ustedes y con los invitados destacados que tengo aquí hoy en el Día Global de la Educación para la Paz 2022. Es un verdadero honor. Voy a continuar en francés. Me siento verdaderamente honrado de estar aquí para este Día Mundial de la Educación para la Paz 2022. Tengo conmigo a 2 invitados que están muy involucrados en el tema de hoy para nuestra mesa redonda. Es decir, ¿cómo podemos prevenir la violencia a través de la educación para la paz? De hecho, más vale prevenir que curar, como dice el refrán, y me gustaría empezar presentando a Bakary Diaby, de Costa de Marfil. Bienvenido, Bakary, a esta mesa redonda. Bakary es miembro experto del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas. Bakary es también el coordinador general de la Coordinación Africana de Derechos Humanos para las Fuerzas Armadas, también conocida como CADA, una institución presente en 17 países africanos. Bienvenido, Bakary, y gracias por estar hoy aquí con nosotros. También tenemos a Rachidi Adam. Bienvenido, Rachidi. Conozco a Rachidi desde hace muchos años, así que nos tuteamos. Rachidi, eres funcionario del Fondo de Desarrollo de la Formación Profesional, la formación profesional y la educación continuas. También eres presidente de la Asociación Paz y Educación y facilitador del Programa de Educación para la Paz de la Fundación Prem Rawat. Rachidi, vives y trabajas en Benín. Bienvenido. Y unas palabras sobre mí. Soy consultor de estrategia y liderazgo, desarrollo y facilito procesos de cambio participativos utilizando enfoques colaborativos como el arte de organizar conversaciones que importan. También intervengo en situaciones posteriores a conflictos utilizando métodos prácticos de educación para la paz. Así que, señores, gracias por aceptar la invitación del Día Internacional de la Educación para la Paz y voy a invitarlos ahora mismo a nuestra conversación sobre este tema crucial en torno a la educación para la paz para prevenir la violencia. Les voy a pedir que sean concretos y prácticos para que nuestra audiencia pueda beneficiarse de sus conocimientos y su experiencia. Porque sé que ambos tienen una gran experiencia en este campo. Mi primera pregunta es simplemente, ¿cuáles son las buenas prácticas que ayudan a prevenir la violencia? ¿Quién quiere empezar? ¿Bakary o Rachidi? Estoy feliz de empezar. Hola Marc, hola a todos. Y puedo decirles que nos sentimos muy honrados de estar hoy aquí para participar en esta jornada para la construcción de un mundo mejor basado en la paz. De hecho, estamos en sociedades multiculturales y multiétnicas, donde las comunidades viven unas al lado de otras sin necesariamente conocerse y cohabitando, y con conflictos latentes. Para nosotros, una de las mejores prácticas, una de las buenas prácticas que nos ha tocado vivir, es la cohesión de las comunidades a través del deporte. Implicar a varias comunidades, acercarlas, derribar los muros de la desconfianza y construir un futuro que tenga una base de paz, para que cuando surja el conflicto o cuando se produzcan momentos de tensión, podamos encontrar los mecanismos necesarios para lograr la paz, para fortalecer una cultura de paz. Muchas gracias, Bakary.
Gracias. Rashidi, ¿quieres responder a esta pregunta? ¿Cuáles son las buenas prácticas que contribuyen a prevenir la violencia? Adelante. Muchas gracias. Las buenas prácticas que puedo compartir con ustedes para contribuir a prevenir la violencia esencial son estas: las actividades organizadas relacionadas con la paz, sin discriminación por raza, etnia, origen, afiliación política o religiosa. Daré un primer ejemplo. Obras de teatro organizadas para todos los segmentos de la sociedad sobre temas relacionados con la paz. Muchas gracias. Las buenas prácticas que puedo compartir con ustedes para ayudar a prevenir la violencia suelen ser actividades organizadas relacionadas con la paz, sin discriminación por raza, origen, filiación política o religiosa. Puedo darles un primer ejemplo: organizar obras de teatro para todos los niveles de la sociedad con el fin de permitirles entrar en contacto con temas relacionados con la paz. Aquí otro ejemplo, que hoy en día en nuestra comunidad da lugar a conflictos mortales. Me refiero a los conflictos entre pastores y agricultores en esta comunidad. Debo señalar que hemos organizado el programa de educación para la paz, para pastores y agricultores. Y eso nos ha permitido abordar temas como la paz, la apreciación de la vida, la fuerza interior, la comprensión, la dignidad, etc. Si tomo, por ejemplo, un tema como la paz o la fuerza interior, esto ha permitido a los participantes descubrir su fuerza y sus debilidades interiores, es decir, el potencial que tienen dentro de ellos para apreciar la vida humana. Asimismo, un tema como la comprensión les ha permitido entender el verdadero valor de su propia vida y la de los demás. Este programa les ha ayudado mucho hoy en día a evitar muchos conflictos. En lugar de recurrir a la violencia para resolver las situaciones, les ha permitido recurrir a la negociación, al diálogo, para superar las dificultades a las que se enfrentan, que son los conflictos. Y hoy hay incluso testimonios de que después de haber conseguido esta paz, los ganaderos y los agricultores se han acercado a nosotros para darnos las gracias y nos han dicho que realmente hemos venido a salvarlos. Otros han llegado incluso a decirnos que este programa debería traducirse a las lenguas locales para que las personas que no saben hablar francés puedan beneficiarse de él. Por ejemplo, hemos tenido que intervenir en prisiones. En estas prisiones no ha sido fácil. Al principio, a decir verdad, antes de interactuar con la prisión civil de Natitengo, por ejemplo, había mucha violencia en esta prisión. Aparte de eso, cuando un preso es liberado hoy, a decir verdad, al día siguiente comete otro delito y vuelve a la cárcel. Gracias al programa de educación para la paz, han comprendido que en la vida de aquí abajo no tendrán éxito si hacen daño al prójimo. Al menos en este centro penitenciario,
Esto ha permitido que disminuya y mucho el índice de violencia y reincidencia. Parte de eso, en esta prisión se ha observado un cambio de comportamiento entre los reclusos. Estas personas han tomado conciencia de los actos que han cometido y a veces incluso se arrepienten de haberlos cometido porque el programa les ha llegado al corazón. Otro ejemplo de este lugar, esta prisión. Hay un preso aquí, cuando fue liberado, al día siguiente vino. No diré su nombre. Vino a darnos su testimonio. Nos dijo, realmente su programa no vino para cualquiera, vino para mí. Hoy no es mentira. Este chico ha comprendido que la vida es para apreciar su aliento y el de otra persona, y por eso se ha dedicado a actividades generadoras de ingresos. Desde que salió de la cárcel hasta hoy, no ha vuelto a ella, porque dejó de hacer lo que hacía antes. No hablaré de lo que hacía, porque los derechos humanos del hombre no me permiten decir ciertas cosas. Esto es un poco lo que puedo compartir con ustedes sobre la ayuda a la prevención de la violencia. Gracias. Muchas gracias, Rashidi. Muy concreto y práctico. Muchas gracias, Bakari. Las presentaciones de ambos me conmueven y me recuerdan, de hecho, una historia que me gusta mucho. Es la historia de los dos lobos. En un grupo de amerindios había un joven que observaba mucho lo que pasaba a su alrededor. Y un día habló con el jefe de la comunidad. Le dijo, jefe, tengo una pregunta. ¿Por qué a veces hay personas que pueden ser buenas un día y al día siguiente ser violentas, malas? ¿Cómo es que en la misma persona está lo bueno y lo malo? Y el jefe se dirige a él y le dice, tienes razón, tienes razón. Lo que pasa es que dentro de nosotros hay dos lobos. Está el lobo bueno y está el lobo malo. Ambos coexisten dentro de nosotros. Y este niño, este pequeño, piensa y dice, entonces, si hay dos lobos peleando, ¿cuál gana? Y el jefe con una gran sonrisa le dice, ganará el lobo que tú alimentes. Y escuchando a ambos, sentí que de hecho la paz es una responsabilidad individual. Depende de mí. Tengo la opción en cada momento de alimentar al lobo bueno o al lobo malo. Y de hecho, ni siquiera tengo que preocuparme de mantener alejado al lobo malo si me centro en el lobo bueno. Si elijo el bien sobre el mal, si elijo la generosidad sobre quizás la avaricia, si elijo ser consciente, en lugar de ser cualquier cosa en el momento, alimentaré al lobo bueno a diario y ganará. Así que esa es mi opinión sobre la primera pregunta. Pasemos a la segunda pregunta. ¿Cuáles son los elementos individuales que podemos poner en marcha para construir una cultura de no violencia? ¿Quién quiere empezar? Yo puedo comenzar. Allez. Yo puedo empezar. Adelante. Individual que nous pouvons mettre en place pour El elemento individual que podemos poner en marcha para construir una cultura de paz y de no violencia es la práctica de la paz en sí misma. Es aplicar esos valores humanos como el respeto a los demás, la découverte de soi-même, de faire de hecho, descubrirse a uno mismo siempre nos permitirá recurrir al diálogo más que a la violencia que nos hará daño. Esto es lo que puedo decir al respecto. Gracias.
Tengo que abrir el micrófono para hacerme oír. Gracias por tu contribución, Bakari, sobre esta cuestión de cómo construir una cultura de no violencia. Bueno, los elementos individuales para desarrollar la cultura de la paz, en mi opinión, están en dos niveles. Primero, el nivel personal, con cada individuo, y luego en el nivel comunitario. En el nivel individual o personal, debemos desarrollar una cultura de paz para que cada persona, cada individuo, se incline a elegir el camino de la paz cuando se enfrente a situaciones de conflicto o dificultades con otras personas. Es necesario que tengan esta cultura, el comportamiento no violento que deben elegir, pero eso no se puede imponer, se cultiva y se pone a prueba con el tiempo. Es el comportamiento que podemos adoptar, pero también a nivel comunitario, dentro de nuestras comunidades hay una base de procedimientos tradicionales de resolución y prevención de conflictos. Les hablaré de un caso de dos comunidades que vivían juntas y con muchos conflictos en el pasado. Un día, durante un periodo de tensión, un grupo de jóvenes fue a la aldea vecina, pero en ese grupo había un joven que no estaba bien y que se cayó. Lo llevaron a la otra aldea e informaron que uno de los jóvenes fue atacado y se cayó. El hombre no estaba bien. Y cuando llevamos este tipo de noticias, hay un procedimiento, digamos. Tal vez, por ejemplo, los ancianos de la comunidad se encarguen de ir a ver a sus colegas de la otra comunidad para dialogar, para encontrar métodos ya establecidos, para encontrar soluciones pacíficas y podemos superar las dificultades que puedan surgir y que nos pongan de espaldas o frente a frente. Las comunidades utilizan procedimientos, remedios tradicionales para la resolución, para la prevención de conflictos a nivel comunitario. Básico para resumir. Así que es necesario ver dos niveles distintos de una cultura de la violencia. El nivel personal, a nivel de cada individuo, pero también el nivel colectivo, en el nivel de la comunidad. No tender a utilizar la violencia para tener una venganza personal como solución. Más bien utilizar los remedios existentes, ya sean tradicionales o modernos, para lograr la paz y evitar situaciones en las que actuamos por reflejo y después tenemos el daño. Muchas gracias a ambos. Lo que escucho es que, de hecho, la paz es una responsabilidad personal que está en mis manos. De nuevo, es una elección. Puedo elegir la paz y quiero decir que debo elegir la paz individualmente. Y entonces se manifestará, surgirá, se extenderá a la comunidad. Y es cierto que a nivel comunitario, la tolerancia, la solidaridad, el compartir, el respeto, como has dicho, pero también la justicia, y creo que Bakari, a lo que tú aludías, es a todos esos sistemas de justicia existentes, a ponerlos en práctica y luego, por supuesto, respetarlos. Muchas gracias a los dos. Podemos continuar. La tercera pregunta me gustaría plantearla a toda nuestra audiencia, a nuestros oyentes. Y también estará disponible en el sitio web de Peace Education Day para que todo el mundo pueda acceder a ella después de la conferencia del 20 de septiembre de 2022. Entonces, señores, ¿podrían compartir brevemente una práctica, una simple práctica pragmática que pueda permitirnos individualmente evitar la trampa de la violencia? Es decir, por un lado podemos decir que podemos evitar la trampa de la violencia y por otro lado podemos decir que podemos permanecer en paz para mantener la paz para nosotros mismos y para los que nos rodean. ¿Quién quiere empezar? Esta vez empezaré yo. ¿Cómo de decirlo? La práctica individual de la paz sería, por ejemplo,
no actuar nunca, ni hablar nunca cuando sientas que estás enfadado. Hay que evitar tomar una decisión en ese momento. Será inevitablemente una mala decisión. Pero voy a ir más allá. En el plano individual, también hay que verificar la información que se tiene antes de difundirla, porque la rumorología difunde informaciones no verificadas que pueden provocar daños y, por supuesto, violencia. Así que, individualmente, todo esto nos permitir la violencia y preservar la cultura de la paz. Gracias, gracias. Es sumamente valioso. Rashidi. Muchas gracias. Una práctica que puedo proponer es simple y pragmática y puede permitirte individualmente evitar la trampa de la violencia. Como decimos, antes de tomar una decisión, escucha siempre la vocecita que sale del interior de tu corazón. Sobre todo, debes permanecer conectado a lo que es ser humano. Antes de tomar una decisión, como decía Bakari, piensa 7 veces antes de actuar. Eso es lo que puedo decir, porque Bakari dijo muchas cosas. Gracias. Gracias a los dos. Y veo que, de hecho, cada uno de nosotros puede educarse para la paz. Es importante, es fundamental. Pero yo mismo puedo educar a otros para la paz. ¿Y por qué no empezar por mí? Por educarme para la paz, por practicar la paz. De hecho, como acabamos de decir, es una responsabilidad personal, es una experiencia, es un comportamiento a partir de esta experiencia que puedo tener para sentir la paz. Y cuando siento la paz, y bueno, incluso si delante de mí hay ira, violencia, puedo permanecer conectado con mi ser profundo, permanecer conectado con mi humanidad y mirar a la otra persona, considerarla como otro ser humano. Y por supuesto, no difundir rumores, no responder a todo eso. Y quizá conozcan los 3 filtros de Sócrates. No voy a elaborar sobre eso, pero si no conoces los 3 filtros que se llaman los filtros de Sócrates, son para comprobar que es verdad, para comprobar si lo que voy a decir le va a hacer bien a alguien. Véanlos en internet. Estos 3 filtros son muy útiles. Así que aprendamos a educarnos para reforzar este sentimiento, este comportamiento de paz. En conclusión, Bakari y Rashidi, les invito a que cada uno llegue a su propia conclusión sobre este tema. Porque creo que nuestro público quiere profundizar en este compromiso con la paz, en este camino hacia la paz a través de la educación. Entonces, ¿cómo ven el futuro de la educación para la paz? Educación hacia la paz para ayudar a prevenir la violencia. ¿Quién quiere empezar? El futuro, para mí, cada uno de nosotros debe ser un embajador de la paz, una puerta para entrar en una paz sostenible. ¿Qué significa eso? No perder ninguna ocasión, ninguna oportunidad de ir hacia la paz y cerrar siempre de antemano todas las puertas de la violencia. Así es como podemos tener individualmente una paz duradera. Muchas gracias. Y de hecho, todos los que nos escuchan, espero que sientan lo mucho que son individualmente un embajador de la paz. Muchas gracias. Bakari, Rashidi. Muchas gracias. En conclusión, diré que la paz es una experiencia personal y un comportamiento. Así que si cada uno de nosotros la espera, debemos ser pacificadores, trabajar realmente para crear
la paz en nuestro entorno, en nosotros mismos y en el mundo, ya sean las autoridades de los distintos niveles, ya sean los actores de la sociedad civil. Todos debemos trabajar para hacerla vivir en nuestros corazones, esta paz que buscamos. Es muy importante esforzarse por ello. Esto es lo que puedo decir al respecto. Gracias. No tengo derecho a hablar, pero hay una famosa frase del padre fundador de Costa de Marfil que decía: la paz no es una palabra vacía, es un comportamiento. Un gran agradecimiento a ambos. Y esto confirma que se trata de una responsabilidad individual, de vivir en paz. De hecho, si quiero limpiar algo, primero debo limpiarme las manos. Y así es como vivo lo que siento. Si quiero que la paz esté a mi alrededor, empieza por mí. Y esa es la responsabilidad que se convierte en un comportamiento, como diría Félix Houphouët-Boigny. Así que a partir de ahí todo fluye. Y espero que todos nuestros oyentes sientan esta necesidad que tiene el mundo, pero también esta necesidad interior, esta necesidad personal, esta sed de paz que nos anima a practicar esta paz. Así que muchas gracias Reshidi, muchas gracias Bakari por todas sus aportaciones. Gracias a todos los que hoy nos escuchan en esta mesa redonda del Día Global de Educación para la Paz 2022. Y de vuelta a ti, Michael. Gracias.